Fantástico. Bueno, antes de empezar les quería recordar algo que les mandé a través del campus y que les haber llegado sus correos hoy respecto de las encuestas de seguimiento de las clases en modalidad virtual. Que como dice, es simplemente les forwardé un mail de la Secretaría Académica de la facultad en la que dicen que las encuestas de evaluación docente de inicio y de fin de cuatrimestre que se hacen durante la cursada regular, la cursada presencial, se reemplaza extraordinariamente por dos encuestas que evalúan el primer y el segundo bimestre en esta modalidad de cursada virtual. Respecto de eso, que está la información ahí, y es de la misma manera que hacen las encuestas a través del Guaraní. La primera cosa a mencionar es que las encuestas son obligatorias, o sea, tienen que hacerlas como parte de la promoción. Entonces, recuerden por favor hacerlas. Si alguno, yo creo que tengo que aceptarlos como alumnos de la materia, creo que los acepta a todos. Si alguno tiene algún problema me avisa. Pero hagan la encuesta por dos motivos. Uno, porque es obligatorio, es lo que acabo de mencionar, y otro, porque feedback es útil, y por ahí alguno, no sé, es un poco tímido o no, por ahí durante la clase o por mail no tiene críticas o sugerencias para hacer, y entonces la encuesta es algo que leemos todos los docentes, o deberíamos leer todos los docentes, y es una herramienta útil, así que por favor complétenla honestamente. ¿Ya vieron las encuestas o eso es dentro de unas semanas? Tengo entendido que, no sé si están abiertas a partir de hoy, creo que figura ahí en el mail, pero cierran el 21 de junio. Así que tienen 2-3 semanas para completarlas. Igual la información está, les debe haber llegado por mail, está en el campus de la materia, directamente copié el mail de la Secretaría Académica, así que ante cualquier duda o pueden ir a la página de la facultad y buscar más información ahí. Todo lo que es respecto a las encuestas es lo que les acabo de decir. Pero vuelvo a insistir que las encuestas son una herramienta útil, y está bueno que las hagan y pongan todo lo que a ustedes les parece positivo o negativo en un curso. Eso a nosotros nos es útil. Otra cosa respecto de los parciales y el final. Respecto del final todavía no hay ninguna novedad en relación a si la facultad va a admitir la posibilidad de dar finales de manera remota o virtual. En principio el estatuto de la UBA dice que los finales tienen que ser presenciales, pero en estas circunstancias extraordinarias me imagino que sé que hay tratativas para ver variantes a esa situación. Pero al día de hoy no tengo ninguna novedad. Respecto de los parciales, seguramente van a charlar después con los Matías, pero la idea así cualitativa es tener un parcial virtual al fin de cuatrimestre, que serían las últimas 2 semanas de julio, o sea, dentro de un mes y medio, casi 2. Va a ser un parcial en el que les van a dar a cada uno de ustedes algunos problemas un poco más complicados, tendrán un día para hacerlos, tienen toda la carpeta, tienen internet, así que es una situación un tanto extraña, entonces tenemos que ahí calibrar y afinar la puntería para ver cómo evaluarlos de la mejor manera. Y otra herramienta que contribuye a la evaluación es los ejercicios que vayan entregando, y a mí me parece útil también que tengan interacción con los docentes de las prácticas. Cuanto más interacción tengan, ellos más se van a dar cuenta dónde están parados, qué saben y qué no saben. Entonces, respecto de la evaluación de los parciales, conceptualmente es lo que les acabo de explicar. Los detalles seguramente los hablarán más tarde con los chicos en la práctica. Entonces, respecto de las clases de esta semana, hoy vamos a ver simetrías de gauge, y la clase que viene vamos a ver un caso particular, que es el simetrías de gauge no abelianas. Todo en el marco de lo que empezamos a construir
en esta segunda parte del curso la semana pasada, cuando empezamos a hablar de teoría lagrangiana de campos. Entonces vamos a seguir hilando un poco más fino en torno a algo similar que es lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. Entonces, antes de empezar con el tema de la clase de hoy, no sé si alguien quiere discutir alguna duda que les haya quedado de las clases previas, o dudas en general, dudas específicas de las clases pasadas. Muy bien. Si no hay dudas, entonces, ninguna duda, entonces empezamos con la clase de hoy. Entonces el tema de la clase de hoy se llama simetrías de Gauge. Entonces vamos a tratar de ver de qué se trata esto de una simetría de Gauge. Entonces, un breve repaso de la clase pasada, vimos dos cosas. Uno es cómo juega el rol del teorema de Nether en este formalismo lagrangiano de campos. ¿Sí? Lo que vimos fue que conceptualmente la misma idea del teorema de Nether, que vale en mecánica clásica, vale también en este formalismo de cuántica relativista. Y lo que expresa el teorema de Nether es que por cada simetría que exista en un determinado problema, hay asociada una magnitud conservada. ¿Sí? De manera un poco más precisa, definimos qué es una simetría. Una simetría es una transformación de lo que describe mi sistema, que en nuestro caso son los campos, y si una transformación de los campos en particular es tal que deje invariante las ecuaciones de movimiento, la física es la misma, entonces decimos que esa transformación es una transformación de simetría. ¿Sí? Entonces, cualquier transformación de mi problema que deje invariante la física, pero que la transformación algo transforma, vamos a llamar que es una transformación de simetría. Y lo que dice el teorema de Nether es que si existe una situación así, entonces hay asociada una corriente conservada. O sea, una corriente J mu que satisface una ecuación de continuidad, d mu J mu igual a 0. ¿Sí? Y el teorema de Nether nos dice expresamente cómo encontrar este J mu si me dicen cuál es el lagrangiano y cuál es la transformación, cómo transforman los campos. Noether me dice, bueno, si esa transformación es una simetría, o sea, si deja el lagrangiano invariante, entonces uno puede calcular explícitamente cuál es esa magnitud conservada. Y en particular la componente cero de esa corriente conservada es lo llamamos carga asociada a esa simetría. Es una magnitud que es invariante en el tiempo. ¿Sí? Y vimos algunos ejemplos, aplicamos este teorema de Nether ante algunas transformaciones que dejaban invariante el lagrangiano de Klein-Gordon. Entonces lo que recuperamos fue la corriente de Klein-Gordon. O sea, el teorema de Nether nos llevó, o sea, obtuvimos la corriente de Klein-Gordon de una manera, la misma corriente, de una manera distinta como lo determinamos cuando vimos expresamente la ecuación de Nether, en donde vimos que a fuerza bruta había una magnitud que se conservaba. Mientras que acá hay un poco más de física, ¿no? Encontramos una simetría de lagrangiano y calculamos la corriente asociada a esa simetría. ¿Está bien? La otra cosa que vimos la clase pasada fue cómo cuantizar los campos de Klein-Gordon. ¿Sí? Cómo se hace una cuantización de los campos en este marco de teoría lagrangiana. En particular lo hicimos con la ecuación de Klein-Gordon, y les dejo a ustedes, si hay algún curioso, para ver cómo sería el caso de Dirac, pero el tratamiento y la concepción es exactamente la misma. Entonces lo que vimos en el caso de Klein-Gordon es que la relación de dispersión relativista es la que nos lleva a que cuando uno escribe una densidad hamiltoniana, en el caso de Klein-Gordon, la ecuación que queda es la de un oscilador armónico. Entonces lo que hicimos fue afinar un poquito la puntería a cómo resolver el problema de un oscilador armónico en el caso que uno tiene este formalismo lagrangiano, donde uno tiene campos. La receta para hacer esta cuantización es lo mismo que ustedes vieron en cuántica en general, que es agarrar las variables dinámicas de las cuales depende el problema, los observables físicos que describen el problema, y uno lo que hace es promoverlo a operadores.
y una vez que uno tiene operadores, tiene que definir cuáles son las reglas de conmutación entre esos operadores. Nosotros hicimos lo mismo, con la salvedad de que en cuántica no relativista esos observables eran magnitudes físicas que uno medía, mientras que acá los observables estos, las variables dinámicas, son los campos, ¿no? Son estas phi o psi de x. Y lo que observamos al final de este proceso de cuantización, en el caso del lagrangiano de Klein-Gordon, es que la estadística que describe a estos problemas es la estadística de bosones, en el sentido de que uno podía generar estados exactamente en el mismo estado, uno podía albergar distintas partículas, ¿sí? No había límite a la cantidad de partículas con momento P, por ejemplo, que uno podía generar. Y por otro lado, que uno podía permutar o intercambiar el orden en el que generaba estados. Y eso es exactamente lo que hace la estadística de Bose-Einstein, con lo cual concluimos que la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación que describe bosones de manera correcta. Bien, ese es el resumen en líneas muy generales de lo que vimos la clase pasada. Y lo que vamos a ver hoy es una simetría en particular, que es lo que vamos a llamar simetría de Gauge, que es el título de este slide, ¿no? ¿Qué es una simetría de Gauge? Lo vamos a ver en detalle en los próximos slides, pero es algo que se conoce hace bastante tiempo, en el siglo XIX, cuando uno hace una formulación del electromagnetismo basada en las ecuaciones de Maxwell, como vieron en Teórica 1 o probablemente en Física 3, uno puede elegir distintos gauge, que se llaman distintos tipos de medidas, en el sentido de que uno define el electromagnetismo en base a potenciales, ¿no? El potencial escalar, que describe a la interacción eléctrica, y el potencial vector, que es el responsable del campo magnético. Pero esos potenciales no son entidades físicas medibles. Las derivadas de ellos son los campos que uno puede medir. O sea, el campo eléctrico y el campo magnético es algo que uno puede medir. Si uno pone una carga eléctrica en presencia de un campo, puede medir cuánto vale ese campo en función de la fuerza que ejerza. Pero el potencial es un observable, es algo que uno no puede medir per se, ¿sí? Entonces tiene, y como las derivadas de los potenciales son los observables físicos, que son el campo eléctrico y el campo magnético, entonces uno podía definir los potenciales a menos de alguna constante en particular. A menos de una cosa que la derivada no cambie las ecuaciones de Maxwell. Y eso en el electromagnetismo se le daba el nombre de gauge, entonces uno podía fijar, por ejemplo, el gauge de Lorentz o el gauge de Coulomb, que era directamente asociar alguna divergencia adicional al potencial vector o algo análogo al potencial escalar, ya ni recuerdo. Pero recuerdo cuando cursé Teórica 1 que parecía como una especie de inconveniente, esa libertad adicional para definir el potencial vector y el potencial escalar, suena como un poco raro, ¿no? Pero es una libertad adicional. Y eso es algo que se conoce desde hace casi 2 siglos, ¿sí? Pero en particular a partir de los últimos 50 años, como vamos a ver, uno puede darle una vuelta de tuerca a esta grados de libertad extra que uno tiene para definir algunas cosas. Y es el tema de la clase de hoy, que es a mi modo de ver uno de los aspectos a los que se le sacó más jugo en los últimos 50 años para construir una teoría de primeros principios a nivel fundamental, que es lo que estamos viendo, es cómo es la física a nivel fundamental, a nivel de partículas indivisibles. Y como vamos a ver, explotar esto que se llama la simetría de Gauge es un arma extremadamente poderosa, ¿sí? Lo que quiero decir es que esta simetría de Gauge ustedes ya la vieron en el electromagnetismo, pero cuando lo vieron en el electromagnetismo, o por lo menos esa fue mi sensación cuando lo cursé, es que es un grado de libertad adicional que me permite resolver problemas de una manera más sencilla o más complicada, dependiendo del gauge que uno agarre, ¿no?
si uno resuelve un problema de electromagnetismo a partir de los potenciales en teórica 1 y elige el gauge equivocado, las cuentas son más complicadas. La física es la misma, las cuentas son más complicadas. Entonces, uno no entiende muy bien, no se dimensiona muy bien qué significa esto los distintos gauge en electromagnetismo. Entonces, sí. ¿Alguien quería hacer alguna consulta, algún comentario? Muy bien, entonces, si no, continúo. ¿Qué es una simetría de gauge? La misma pregunta. Entonces, bueno, este slide es básicamente lo mismo que acabo de decir, ¿no? Que la posibilidad de definir un potencial vector a menos de una divergencia en electro parecía una curiosidad. Sin embargo, en el formalismo que estamos viendo nosotros, vamos a ver que tiene una proyección distinta, un significado más profundo. Y bueno, y lo que les comentaba, que este estudio de simetrías de gauge es la manera en la que uno entiende interacciones fundamentales. Al fin de la clase de hoy van a tener un ejemplo de lo que estoy diciendo, de que utilizar las simetrías de gauge permite dimensionar o permite entender cómo son algunas de las interacciones fundamentales. A modo de anécdota, también recuerden que en mecánica cuántica, no relativista, o sea, en física teórica 2, la función de onda psi, uno le puede cambiar la fase de manera arbitraria y la física no cambia. ¿Por qué? Porque la función de onda no es un observable físico, sino que todos los observables físicos están relacionados con el módulo al cuadrado de esa función de onda. Entonces, si bien la función de onda tiene toda la información necesaria para calcular observables físicos, hay ciertos grados de libertad adicionales con los que uno puede definir esas funciones de onda que no alteran la física. Por ejemplo, un cambio de fase. Un cambio de fase en la función de onda de mecánica cuántica no relativista mantiene completamente invariante todo lo que vieron en teórica 2. Y eso es una libertad adicional y en general, como físicos, uno le saca el jugo a todo, ¿no? Entonces estaría bueno tratar de entender qué hay detrás de esta libertad adicional que uno tiene para hacer las cosas. Entonces, por el momento, volvamos a foja cero, olvidémonos todo lo que acabo de decir y empecemos de cero con una transformación de fase global de los campos de Dirac, que es lo que está en el slide que viene. Entonces voy a definir qué es una transformación de fase global. Entonces, consideremos que tengo el lagrangiano de Dirac, ¿sí? El lagrangiano de un fermión libre, ¿sí? Este es el lagrangiano de Dirac que estuvimos viendo ya hace varias clases. Y pensemos una transformación de los campos que lleve al campo de un campo de Dirac a un nuevo campo de Dirac, que sea simplemente una fase, ¿sí? E a la I alfa Q por psi. Entonces, este E a la I alfa Q, Q es una constante, que es lo que voy a decir que esta es una transformación de Q, y alfa es el parámetro que me dice cuánto es que estoy transformando, cuánto es que estoy rotando esta fase. Este es como un factor de escala constante, y este es el parámetro que me permite a mí decir cuánto transformo el campo. Fíjense que esta transformación es trivialmente un grupo, porque yo puedo cambiar la fase, puedo cambiar dos fases, ¿no? Cambio una, después cambio la otra, o puedo cambiar primero esta y después esta. O la composición, o sea, cambiar la fase y volverla a cambiar es lo mismo que cambiar la fase de un solo saque. Entonces la composición de dos transformaciones de este tipo también es una transformación del mismo tipo, ¿sí? Existe inversa, si yo roto, puedo rotar al revés y llego al mismo estado inicial. Entonces existe inversa, existe la identidad que es no rotar. Son asociativas, o sea, si tengo 3 rotaciones, puedo rotar las 2 primeras y después con la tercera, o rotar la segunda y la tercera y aplicarle eso a la rotación de la primera. Y en particular, esta transformación además es conmutativa. O sea, rotar en un cierto ángulo y después rotar en otro es lo mismo que rotar primero con el segundo ángulo y después con el primero. Entonces, en este caso particular, además es un grupo que llamamos abeliano. ¿Sí? Recuerden, simplemente estoy repasando la definición que habíamos dado muchas clases atrás sobre qué era un grupo de transformaciones. Entonces, esta transformación en particular es una transformación
de un grupo de simetría, de matrices, de operadores unitarios, pues fíjense, esto es E a la y algo, dependen de un único parámetro. El único parámetro que regula la transformación es este parámetro alfa, y esto forma un grupo. Entonces voy a decir que estas transformaciones, esta transformación en particular, esta fase, la llamo fase global, porque alfa es un parámetro que es el mismo en todos lados, ¿sí? O sea, si para una dada psi en xt, el alfa vale lo mismo en psi de x2 t2 o x3 t3. Es el mismo parámetro en todo el espacio, ¿sí? Por eso lo llamo, es una transformación de fase global. Es como decir que en todo el espacio roto mi función de onda un cierto ángulo, ¿está bien? Pero el mismo en todo el espacio. Entonces, a esta transformación, que es una transformación de fase global, fíjense que es una transformación de un grupo de simetría de matrices unitarias de un único parámetro. O sea, estas son las transformaciones del grupo U1. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora que definimos qué es una transformación de fase global, veamos qué le pasa al lagrangiano de Dirac ante esta transformación. Fíjense que la psi techo era conjugar y daguear, ¿no? Entonces la psi techo prima va a ser conjugar y daguear esto, o sea, va a ser la psi techo, pero por esto conjugado, ¿sí? Esta es una constante, es E a la I alfa Q, no hay ninguna matriz acá. Entonces, el psi techo va a tener un conjugado de la fase, y la psi tiene la fase, o sea, cuando yo multiplique estas dos cosas, esto me va a dar el término que tiene la derivada, o sea, la derivada mu, como esta fase no depende de x, alfa es un parámetro constante en todo el espacio, y q también es un parámetro constante, entonces la derivada atraviesa la fase y afecta solo a la psi. Entonces, el término de la derivada me va a dar un e a la i alfa q, el psi techo me va a dar un e a la menos i alfa q, o sea que si yo reemplazo en el lagrangiano de Dirac a psi por psi prima y a psi techo por psi techo prima, las fases estas se anulan, porque tengo psi techo por psi, y las fases mueren, y el término con la masa es más sencillo todavía, ¿no? Es el e a la i alfa q de la psi y el e a la menos i alfa q de la psi prima, también se anulan. Entonces, en este caso particular, una transformación de fase global, lo que acabo de decir, que la psi techo prima es e a la menos i alfa q psi techo, ahí falta un menos, hace que el lagrangiano de Dirac quede exactamente igual, idéntico. O sea que esta transformación de fase global es una transformación de los campos que deja invariante al lagrangiano. ¿Bien? Entonces, por el teorema de Nether, yo puedo decir que hay cuál es la magnitud que se conserva en este caso. Entonces, en función de lo que vimos en la clase pasada, vimos que uno puede, que ante una transformación que es invariante al lagrangiano, existe una corriente conservada. Y este es un resumen de lo que vimos en la clase pasada. O sea, si yo el campo lo transformo en un nuevo campo y lo pienso como una transformación infinitesimal, ¿sí?, de los campos, si el lagrangiano queda igual o a lo sumo difiere respecto de una cuadridivergencia, entonces el teorema de Nether me dice cómo calcular una corriente que es conservada, que satisface esta ecuación de continuidad. Esto es un repaso de la clase pasada. Entonces, el caso este que estamos viendo, una transformación de fase global del lagrangiano de Dirac, reúne todos estos requisitos. Deja invariante el lagrangiano, este término de mu Camus acá no aparece, no hay ninguna cuadrivergencia, con lo cual Camus vale 0 en este caso, y podría calcular, usando la receta de Nether, cuál es este Jmu. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, la psi prima, si hago un desarrollo en serie de la exponencial, ¿sí?, y pienso en una transformación infinitesimal, y una sucesión de estas transformaciones infinitesimales define la transformación de fase, porque es una transformación continua. Entonces el delta phi en este caso es IQ por psi. Entonces la receta de Nether, que era, bueno, identificate cuál es tu Camus, vimos en el slide anterior que este Camus es 0, porque el lagrangiano de Dirac, ante esta transformación en particular, queda exactamente igual, no apareció ningún término adicional, entonces Camus es 0.
y calculo cuál es la derivada de L respecto de cada uno de los campos. ¿Sí? Entonces, tengo que derivar respecto de la derivada mu de cada campo. Recuerden que este psi, perdón, voy a lagrangiano dirá, que este psi y este psi techo son dos campos distintos, ¿no? Entonces, fíjense que no tengo la derivada respecto de psi techo. Esa derivada no está, pues no tengo de mu psi techo. Sí tengo de mu psi, ¿no? Entonces, de las dos ecuaciones de Lagrange que puedo hacer de las dos derivadas respecto de la derivada de los campos, solamente la derivada respecto de psi es no nula, y esa derivada me da psi techo gamma mu, y lo multiplico por el delta phi, por delta phi o por el delta psi en este caso, que es IQ por psi. El I con el I de la ecuación de Dirac me dan -1 y este Q es este Q. Entonces fíjense que en este caso particular, de haber observado que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase global, nos pone en la posición de poder utilizar el teorema de Noether, y entonces calculo lo que me dice Noether, que cuál es la corriente conservada, y lo que vemos es que la corriente conservada en este caso es menos Q, que es este factor de la transformación, por la corriente de Dirac. ¿Sí? Recuerden que psi techo gamma mu psi es la corriente de Dirac. ¿Sí? Y bueno, uno podría calcular cuál es la carga conservada, que es la integral de la componente 0 de este J mu. Si ustedes lo calculan es directamente menos Q. ¿Sí? O sea que esta Q, que es este parámetro de mi fase, de mi transformación, es lo que se conserva, no sé qué es todavía, pero es aquella cosa que se conserva en esta transformación. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Hagamos algo más interesante, porque acá se nos agotó todo lo que podemos sacar respecto de esto. Lo único que vimos es que encontramos cuál es la corriente de Dirac, de manera análoga que la clase pasada encontramos cuál es la corriente de Klein-Gordon utilizando el teorema de Noether. Lo que estamos haciendo acá es encontrando cuál es la corriente de Dirac utilizando el teorema de Noether. Y lo que vemos en este caso es que la ecuación de Dirac es invariante ante una transformación de fase global. ¿Sí? Y encontramos que la corriente conservada tiene que ver con la corriente de Dirac. Y ya está, no hay nada más que podamos hacer. Entonces hagamos algo un poco más interesante, que es hacer una transformación de fase, pero una transformación de fase local. ¿Sí? Donde por transformación de fase local me refiero a que el parámetro alfa de la transformación ahora dependa del espacio. ¿Sí? Es una transformación en la que yo cambio la fase de mi campo, pero en este lugar la cambio un cierto valor y en China lo cambio en otro valor. ¿Sí? Es una transformación arbitraria. En cualquier punto del espacio la fase la cambio de manera completamente arbitraria. Entonces ahora mi psi' es un e a la i alfa de x por q por psi. ¿Sí? Entonces ahora en este caso, en la ecuación de Dirac, en el lagrangiano de Dirac, que tiene dos términos, ¿sí? Hay un término que es psi techo m psi. ¿No? Entonces, como m es una constante, el término psi techo m psi es lo mismo que m psi techo psi, y psi techo es la psi traspuesta y conjugada. Entonces, si la transformación es una transformación de fase, la psi techo es simplemente, como esto es un escalar, esta fase es un escalar, psi techo es conjugar esto y que me quede la psi techo acá. Psi techo prima es e a la menos i alfa q por psi techo. Entonces el término de masas queda transformado, me da una fase negativa y una fase positiva con el mismo valor, con lo cual la fase esa muere. ¿Sí? Entonces el término de masas queda expresamente invariante. Pero el término de la derivada mu de psi no. Porque fíjense que si el término de la derivada mu de psi en el lagrangiano viejo pasa a ser la derivada mu ahora de psi prima. ¿Sí? Y psi prima es esta fase por la psi, pero ahora la fase depende de x. Entonces, cuando tome la derivada, me van a bajar derivadas de esta función alfa de x. Entonces, ahora, el término de la derivada me va a quedar el e a la i alfa q por la derivada mu de psi. Esto estaría buenísimo porque mataría la fase con e a la menos i alfa q del psi techo, pero me aparece este término con la derivada mu de alfa de x que me cago. ¿Sí?
Entonces, si ustedes reemplazan a la psi por esta psi prima, donde alfa es una función de x, ahora el lagrangiano no es invariante. O sea, el lagrangiano prima es el lagrangiano viejo más un montón de cosas, más estos términos con la derivada mu de alfa. ¿Sí? Con lo cual el lagrangiano ahora no es invariante, ¿sí? Ante esta transformación. ¿Sí? Entonces, la transformación no es una simetría, y una manera de entenderlo es que no es una transformación de simetría porque en cada punto yo puedo cambiar la fase de la manera que se me dé la gana, y eso no, es difícil pensar que uno tiene una simetría ahí. ¿Está bien? Entonces, pareciese ser que si uno se hace el canchero y trata de ir un paso más allá y ver una transformación de fase, pero al local, llega a un punto muerto porque el lagrangiano no es invariante y no puedo hacer más nada en términos de lo que estuvimos viendo el teorema de Nader. No obstante, vamos a ver que uno sí puede arreglar las cosas en la ecuación en el lagrangiano de Dirac de modo tal de que el lagrangiano sí sea invariante ante una transformación de fase local, ¿sí? Y estas transformaciones las vamos a llamar transformaciones de gauge o transformación de medida. Y vamos a ir repitiendo slide a slide por qué es que lo llamo de esta manera. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema de que el lagrangiano no quede invariante es el tema con la derivada, ¿no? O sea, con la derivada pasa a ser la derivada mu de phi con la fase e a la i alfa q, pero me aparecen estos términos. Me gustaría que eso no ocurra. Me gustaría crear un objeto, que lo voy a llamar derivada mu con una d distinta, que transforme igual que los campos. O sea, el campo nuevo es el campo viejo por esta fase e a la i alfa q. Entonces, si el término de la derivada transformase igual que el campo, entonces el término de la derivada me daría la fase y el psi techo me daría la fase opuesta, y esas fases se cancelan y me queda exactamente el mismo término. Entonces, vuelvo a repetir, si el término de la derivada, esta derivada mu, yo la reemplazo por una nueva derivada que voy a llamar d mu, d mayúscula, que voy a llamar derivada covariante, por ponerle un nombre. Si esta derivada covariante transformase de la misma manera que transforma el campo, o sea que es simplemente enchufarle adelante el e a la i alfa q, si transformase de la misma manera que los campos, entonces el término de esta derivada, la fase se cancelaría con la fase del ábside techo y el lagrangiano de Dirac quedaría expresamente invariante. ¿Sí? Entonces, a este artefacto nuevo, este d mu, lo llamamos derivada covariante, debería ser la derivada ordinaria más alguna cosa, ¿sí? O sea, lo que estoy pensando es que el lagrangiano de Dirac, así como está, no es invariante ante esta transformación de fase local. Pero quizás si yo le agrego algo, y después voy a ver qué requisitos tiene que tener ese algo, de modo tal que el lagrangiano sea invariante, lo que hice fue decir, bueno, el lagrangiano de Dirac hay que agregarle una cosa más, y ahora ese lagrangiano sí es invariante. Y después uno tiene que interpretar qué significa agregar esa cosa más y qué es esa cosa más, ¿no? Sigamos la corriente. Entonces, si la derivada ordinaria de mu le agrego algo más, ¿sí? Y Q son constantes. Esta Q es la misma Q de esta fase, y la unidad imaginaria, y le agrego una cosa que tiene que tener índices de Lorentz, ¿no? Y que tiene que transformar de la misma manera que la derivada. Yo voy a pedir que le voy a agregar a la derivada ordinaria un cuadrivector que tiene que transformar de la misma manera que la derivada ante transformaciones de Lorentz, y quiero ver qué características, o sea, este AMU va a ser el responsable, va a ser el que tenga que retorcerse de modo tal de hacer que el lagrangiano sea invariante. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, si quisiera que el lagrangiano de Dirac fuese invariante ante una transformación de fase local, tengo que hacer algo, porque así como está, no funciona. Lo que tendría que hacer es que la derivada transformase de la misma manera que los campos. Entonces, si la derivada va a ser la derivada ordinaria más algo, y ese algo ahora tenemos que ver qué requisitos tiene que reunir, de modo tal de que el lagrangiano quede invariante. ¿Se entiende la idea de lo que estoy diciendo?
Sí, se entiende. Muy bien, entonces, sigamos. Eh, entonces, este AMU, a su vez, ante una transformación de fase local de los campos, este AMU ahora es una cosa nueva, puedo pensar que es un campo nuevo, es algo que depende de X y de T, y si yo transformo los campos psi, este AMU también tiene que transformar. Entonces lo que quiero ver es cómo tiene que transformar de modo tal de dejar invariante el lagrangiano. Entonces, calculamos cómo es la derivada mu de psi, ¿sí? En el transformado. O sea, este de mu psi prima. El de mu es lo que definí acá, donde a mu no tengo idea qué es. Bueno, simplemente escribo quién es de mu psi. Y primar significa transformar cada uno de estos términos, ¿no? Entonces esto es la derivada mu de psi prima. La derivada psi prima es este objeto de acá. Y la derivada mu de esto, ya lo habíamos hecho, ¿no? Tengo que tomar la derivada mu de la exponencial, multiplicarlo por la psi, y después la exponencial multiplicada por la derivada mu de psi, ¿sí? Eso es el primer término y el segundo término, ¿sí? Estos dos primeros términos son los mismos dos términos que habíamos visto hace un ratito, estos de acá. La derivada mu de psi prima tiene dos términos, es la fase por la derivada mu de psi más la fase por la derivada de alfa, ¿sí? Multiplicada por la psi. Entonces son estos dos primeros términos de acá. Y por otro lado me queda este bicho prima, ¿no? Y este bicho prima será menos iq a mu prima, que no sé, quiero ver cómo tiene que transformar a mu, y psi prima es la fase por psi, ¿sí? Entonces puedo sacar factor común esta fase, y entonces la derivada mu de psi todo primado es la fase por una cosa, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, yo quiero que esta derivada mu de psi primada transforme como los campos, o sea, transforme de una manera la i alfa q de mu psi, porque si esto ocurría, el lagrangiano quedaba invariante. Entonces, pido este requisito para que el lagrangiano quede invariante, y acá tengo una expresión para este de mu psi. Si conjugo estas dos cosas, sé cómo es que tiene que transformar el AMU prima, ¿sí? Porque fíjense que esto que tengo acá adentro es la derivada, no, nada, simplemente reemplazo acá quién es de mu psi, ¿sí? O sea, yo digo, esto de mu psi prima es igual a la fase por la de mu psi, y de mu es este bicho de acá, que tiene al AMU adentro. Pero por otro lado, vimos recién que de mu psi prima es toda esta expresión donde depende de AMU prima, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son iguales, con lo cual este bicho de acá y este bicho de acá son iguales, donde este bicho tiene al AMU y este de acá tiene AMU prima. Y si son iguales, puedo despejar uno en términos del otro. Si despejo, lo que queda es que AMU prima es AMU más la derivada mu de alfa, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de ver es que si yo reemplazo a la derivada ordinaria, esta derivada mu, por esta derivada que llamo derivada covariante en la ecuación en el lagrangiano de Dirac, ahora el lagrangiano de Dirac es invariante, provisto que este AMU transforme de esta manera, ¿sí? Vamos a ver si lo resumimos en el slide que sigue, exactamente. Entonces, en resumen, ante una transformación de fase local, e a la i alfa de x por q, donde este alfa entonces depende de cada punto del espacio, donde transformo al campo de Dirac, el lagrangiano de Dirac es invariante si yo reemplazo a la derivada por la derivada ordinaria por la derivada covariante, ¿sí? Si hago eso, el lagrangiano es explícitamente invariante, es exactamente el mismo, ¿sí? ¿Para qué significa la derivada covariante? No es que estoy inventando una nueva manera de hacer la derivada. Lo que hice fue decir que ahora la derivada ordinaria, que agregué un nuevo campo, ¿sí? Decir que reemplazo la derivada ordinaria por la derivada covariante, lo que estoy diciendo es que estoy incorporando un nuevo campo, ¿sí? Un nuevo campo AMU. Y es más, lo que vimos es que para que el lagrangiano quede invariante, este AMU tiene que transformar de esta manera. Ante una transformación de fase e a la i alfa q, el AMU tiene que transformar
como el campo viejo más la derivada mu de esa fase que estoy cambiando, ese parámetro que estoy cambiando. ¿Está bien? Entonces, si expando, o sea, si pongo esta derivada mu acá adentro, fíjense que me va a quedar un término con la derivada mu, que es el lagrangiano de Dirac. Si esta D la reemplazo por la derivada ordinaria, es el lagrangiano de Dirac. Pero cuando reemplazo la derivada mu, me aparece este término que ensangucha al absitecho y al absi con el amu. Entonces, si yo reemplazo la derivada covariante por lo que es, obtengo el lagrangiano de Dirac viejo más un término adicional que tiene esta pinta. Entonces esto lo escribo como el lagrangiano de Dirac libre, el lagrangiano de Dirac que estuvimos viendo hasta la clase de hoy, más un término que llamo un término de interacción, porque este es un término que hace que interactúen el campo psi, el campo de Dirac, con este nuevo campo que acabo de inventar, AMU, y que le voy a dar un nombre. Este es el campo que llamo el campo de Gauge. ¿Sí? En el sentido de que lo que hice fue observar que el lagrangiano de Dirac es invariante en una transformación de fase local, al precio de tener que incorporar un nuevo campo en la teoría. Si yo incorporo un nuevo campo AMU que transforme de esta manera ante una transformación de fase local, el lagrangiano de Dirac es invariante, pero el precio que tuve que pagar para que sea invariante es que tuve que incorporar en la teoría un nuevo campo, y ese campo que hace que el lagrangiano sea invariante de Gauge es lo que llamo el campo de Gauge. ¿Sí? Y este campo de Gauge es el que compensa de alguna manera, es sobre quien recae la responsabilidad de hacer que el lagrangiano quede invariante cuando uno hace esta transformación. ¿Ok? Entonces, tratemos de en los slides que siguen, si no me equivoco, queremos tratar de entender o de fijar algunas ideas de lo que acabamos de hacer, que desde el punto de vista matemático es trivial, está bueno darse cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, digo que el lagrangiano de Dirac es invariante de Gauge porque ante una transformación del grupo U1 de fase local, o sea, si yo cambio la fase de manera arbitraria en cualquier punto del espacio, el lagrangiano de Dirac es invariante ante esa transformación, y si es invariante, pero para ser invariante tuve que pagar el precio de incorporar un nuevo campo, que llamo campo de Gauge, y que es el responsable de hacer que si yo cambio arbitrariamente la fase en cualquier punto del espacio, ese campo mu es el que hace que no me aparezcan esas derivadas mu de alfa, que son las que aparecen cuando alfa depende de x. ¿Sí? Entonces, este AMU es el que emparcha la situación de manera arbitraria en cada punto del espacio, de modo tal que el lagrangiano quede invariante en todo el espacio. ¿Sí? Y fíjense que lo que hicimos lo que tuvimos que hacer para que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante esta transformación, es cambiar la derivada por la derivada ordinaria por la derivada covariante. Ahora, la derivada ordinaria, recuerden, la derivada mu tiene que ver con el p, ¿no? La derivada mu, la derivada 0, la derivada 1, 2 y 3, que son la derivada respecto de x y z, o sea, es el gradiente, o sea, ese es el operador momento, ¿está bien? Y el operador energía, como cambiar una escala de energía y cambiar el operador momento. Entonces, ¿qué es esto de la derivada covariante? Fíjense que es cambiar p, o sea, de mu es de mu más algo que tiene que ver con amu, y si pienso que de mu es algo proporcional al momento, o sea, esta receta es cambiar el momento P por P más AMU. ¿No? Y esta receta es una receta que nosotros ya que vimos hace algunas clases cuando vimos el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, que ustedes vieron en electromagnetismo también. ¿Sí? Entonces, imponer una simetría de Gauge U1 a nivel del lagrangiano, o sea, forzar la situación de modo tal de que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante una transformación de fase local, obliga a introducir este campo de Gauge AMU, que se acopla de la misma manera que la prescripción clásica, porque fíjense que lo que estoy haciendo es decir, el campo ahora lo transformo como el campo más un nuevo AMU.
Y esto es exactamente la prescripción clásica de si uno tenía una partícula libre y ahora quiere ver cómo es la física de esa partícula libre interactuando con un campo electromagnético. Recuerden que en el caso de electromagnetismo, claro, cuando uno incorpora el electromagnetismo a un problema cuántico, la receta que les enseñaron en Teórica 2 y que vimos nosotros también en esta materia es cambiar P mu por P mu más el potencial vector, a mu, donde A0 es el potencial escalar y A1, 2 y 3 es el potencial vector. Esa era la receta que usamos nosotros también en Hamiltoniano Schrödinger-Pauli. Y lo que vimos acá es que para hacer que el lagrangiano de Dirac sea invariante entre una transformación de fase local, tenemos que usar, surge naturalmente cuál es la prescripción que tenemos que usar. ¿Sí? Tenemos que agregar un campo que tiene que transformar de una determinada manera, pero que hace que el lagrangiano quede invariante. ¿Está bien? Y este campo AMU vamos a ver que deja invariante las ecuaciones de Maxwell. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿se entiende? Lo que quiero decir acá es que lo que estuvimos haciendo en los últimos slides fue darnos cuenta que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase local y que para que ello ocurra tengo que agregar un campo que tengo que agregar en algún tipo de prescripción, que es la misma prescripción, es el mismo cambio que uno tiene que hacer para transformar un problema de una partícula libre a una partícula que interactúa con el campo electromagnético. ¿Sí? Era simplemente el problema que uno tiene cuando quiere incorporar la interacción con el campo electromagnético, era transformar el momento en el momento más el campo AMU. ¿Sí? Es la misma prescripción. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera estamos recuperando el electromagnetismo. Por lo pronto, la interacción entre una partícula y el campo electromagnético sigue la misma prescripción que lo que tenemos que hacer para que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge. ¿Sí? Y esto lo voy a decir de varias maneras durante los próximos slides. Entonces, nos queda una cosa más por definir, que es que si uno quiere tener el lagrangiano más general posible, uno puede agregar un término adicional. Porque fíjense que el lagrangiano que nos quedó invariante de gauge es el lagrangiano de Dirac, libre, el mismo que estuvimos viendo hace varias clases, más un término que mezcla a los campos de Dirac con el campo AMU. Y lo llamo un término de interacción porque es un término en el cual se relacionan los campos de Dirac, los fermiones, con este nuevo campo AMU. Entonces, por eso lo llamo campo de interacción. Entonces, fíjense que este lagrangiano depende solo de los campos de Dirac, y este depende de una mezcla de los campos de Dirac y el campo de gauge. Entonces, quizás el lagrangiano más general sea aquel que tenga un término como este, que vincule solo los campos de Dirac, un término como este, que me mezcle los campos de Dirac con el campo de gauge, y quizás un término que no tenga que ver con los otros dos, un término que solo dependa del campo de gauge. ¿Sí? Entonces, quizás el lagrangiano, si yo pudiese agregar al lagrangiano que vimos en el slide anterior, que son estos dos términos, lagrangiano de Dirac libre y lagrangiano de interacción, si le agregas un término que dependa solo del campo AMU, pero que sea invariante de gauge e invariante de Lorentz, o sea, que sea invariante ante la transformación que estamos haciendo, esta transformación de fase local, y que además sea invariante ante una transformación de Lorentz, este nuevo lagrangiano, entonces ahora es el lagrangiano más general que podría escribir, que depende solo de los campos de Dirac, que depende solo de los campos de gauge, y que depende de la interacción entre ambos campos, y que sea invariante de gauge e invariante de Lorentz. O sea, que sea invariante de Lorentz y además invariante ante esta transformación de fase local. Entonces la pregunta es, ¿puedo construirme un término que dependa solo de AMU y que satisfaga estos requisitos? Que sea invariante de gauge e invariante de Lorentz. Si fuese así, entonces este sería el lagrangiano más general que depende de los campos de Dirac, los campos de gauge y de la interacción entre ambos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo hacer eso. Entonces, si quisiese agregar ese término adicional que solo depende de AMU, le tengo que pedir a ese término que sea invariante de Lorentz, o sea, que sea algo que esté contraído en los índices,
Pero además que sea invariante ante la misma transformación que estoy haciendo de los campos, sea invariante ante una transformación de gauge. Entonces probemos con un término que sea AMU contraído consigo mismo, ¿sí? Y con un factor adicional de escala, por ejemplo, un término m cuadrado AMU AMU. Fíjense que este término no es invariante de gauge. Sí sería invariante de Lorentz, porque tengo los índices contraídos, pero no sería invariante de gauge, porque el AMU transformaba de esta manera, lo vimos hace un ratito, ¿sí? Entonces, si reemplazan a este AMU por AMU' y a este AMU por AMU' y escriben el producto, el M AMU' AMU' va a ser M AMU AMU más un montón de términos que tienen la derivada de alfa. Con lo cual este término no queda invariante ante la transformación de gauge. O sea, si transformo el campo AMU, y lo tengo que transformar según lo que vimos que tiene que cumplir, este término no queda igual. Con lo cual, este término no hace que sea invariante de gauge. ¿Sí? Probemos otra construcción, por ejemplo, la derivada mu de ANU. ¿Sí? Este tampoco es invariante de gauge, pueden fijarse, ¿no? O sea, si reemplazan AMU por AMU', donde AMU' es AMU más la derivada mu de alfa, y toman la derivada mu de ese objeto, no les va a quedar lo mismo que la derivada mu de ANU. ¿Sí? Entonces, de mu a nu' no es lo mismo que de mu a nu, con lo cual este término no es invariante de gauge, aunque sí podría generarme un invariante de Lorentz de esta manera. ¿Sí? Pero curiosamente, este objeto, la derivada mu de ANU menos la derivada nu de AMU, si reemplazan ANU y AMU por ANU' y AMU', con esta prescripción, y escriben las cosas, al estar restados, se me anulan estas derivadas, ¿sí? Y entonces, este objeto, que fíjense que tiene índices mu y nu, que lo voy a llamar por definición, voy a decir, este objeto de mu a nu menos de nu a mu, lo llamo f mu nu. F mu nu es igual a f mu nu prima. O sea, si ustedes reemplazan a ANU y AMU por ANU' y AMU', este objeto queda exactamente igual que el objeto sin transformar. Y este objeto, para transformarlo ahora que ahora es invariante de gauge, o sea, es invariante ante la transformación de los campos, para hacer que sea invariante de Lorentz, lo contraigo consigo mismo. Entonces este objeto f mu nu, es invariante de Lorentz y además es invariante de gauge. ¿Sí? Ahora, si recuerdan este objeto, y las letras las puse explícitamente f mu nu, porque esto ya lo vieron ustedes en Teórica 1 o en Física 3. Es exactamente el lagrangiano que es un lagrangiano cuyas ecuaciones de Euler-Lagrange nos dan las ecuaciones de Maxwell. Recuerden, claro, esto lo vimos en la clase pasada, que la clase pasada o la anterior, la clase del jueves pasado, vimos que este objeto f mu nu definido de esta manera tiene como ecuaciones de Euler-Lagrange a las ecuaciones de Maxwell. Esto da el D'Alamertiano de A igual a 0. Son las ecuaciones de Euler-Lagrange en el vacío, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, en ausencia de fuentes, en ausencia de carga eléctrica y de campos magnéticos, ¿sí? De corrientes, perdón. Entonces fíjese que este AMU, que era una cosa que agregamos a la derivada covariante, de repente se comporta como el campo electromagnético, como el cuadrivector del potencial eléctrico y el potencial vector. Es un objeto que tiene la misma estructura, el mismo lagrangiano, que nos da las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Sí? Entonces, en resumen, como consecuencia de exigir que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge U1, donde invariante de gauge significa invariante ante una transformación de fase local. Invariante ante una transformación de fase donde en cada punto del espacio la fase la puedo cambiar de manera arbitraria. Entonces, de exigir que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante estas transformaciones, inventamos el electromagnetismo, porque obtenemos un lagrangiano, que es este f mu nu, que es invariante de gauge e invariante de Lorentz, cuyas ecuaciones de Lagrange nos dan las ecuaciones de Maxwell. Y también vemos el acoplamiento de los campos electromagnéticos con las partículas, porque este término de interacción tiene a una partícula
y a una antipartícula que se relaciona con este campo. Es como el vértice partícula-partícula-fotón que habíamos visto hace unas clases también, y que lo vamos a ver más adelante. Y entendemos ahora por qué la prescripción que nos habían enseñado en electro, de que, o en cuántica, que cuando uno quiere pasar de un problema a una partícula libre, una partícula que interactúa con un campo electromagnético, donde el campo electromagnético está dado por este cuadrivector, que tiene al potencial escalar como componente 0, el potencial vector como componentes 1, 2 y 3, que es reemplazar a Pmu por Pmu más el campo Amu. ¿Sí? Y esta prescripción sale de esta derivada covariante, que es lo necesario que uno tiene que hacer para que el lagrangiano de Dirac sea invariante. Entonces, este lagrangiano de Dirac, que es invariante ante una transformación del grupo U1, ¿sí? Es el lagrangiano de Dirac libre, más este término de interacción, más este término que tiene que ver con los campos, la interacción de los campos, del campo de gauge consigo mismo, que no tiene nada que ver con interacción con el campo psi. Todo este lagrangiano es un lagrangiano invariante de gauge e invariante de Lorentz. Y este lagrangiano lo llamo lagrangiano de QED o Quantum Electrodynamics. ¿Sí? Es el lagrangiano de la electrodinámica cuántica, que es el lagrangiano del electromagnetismo, ¿sí? En esta formulación de campos, ¿sí? Donde tengo una parte que tiene que ver solo con la interacción de cómo interactúan los campos consigo mismo, una partícula libre, cómo es el campo electromagnético, ¿sí? Es este F-mu-nu, F-mu-nu. Este lagrangiano, vimos la clase pasada, que nos da las ecuaciones de Maxwell cuando uno aplica en las ecuaciones de Lagrange este lagrangiano. O sea, este término de acá representa el campo electromagnético. Es exactamente la misma ecuación. Y este término me está diciendo cómo interactúan las partículas que tienen carga eléctrica, estos fermiones, si fuese un electrón con carga Q, me está diciendo cómo interactúan esos fermiones con este campo que define el electromagnetismo. ¿Está bien? Entonces, en los últimos slides estuve diciendo varias veces la misma cosa desde distintas perspectivas. Pero si lo piensan un instante, lo que acabamos de hacer es redescubrir el electromagnetismo desde otro punto de partida. ¿Sí? Agarramos la ecuación de Dirac y de pedir o de notar que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase local, encontramos que el lagrangiano más general de Dirac es un lagrangiano en el que aparece la interacción de estos campos de Dirac con un cuadrivector Amu, que si este fuese el potencial escalar y el potencial vector en sus 4 componentes, nos daría las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, estamos reencontrando de alguna manera el electromagnetismo de darnos cuenta que el lagrangiano de Dirac de una partícula libre satisface una cierta simetría. Es una simetría un poco abstracta, porque a nadie se le hubiera ocurrido de antemano decir, bueno, es obvio que la naturaleza respeta una transformación de fase local. No es obvio para nada. Pero nos damos Una cuenta de pregunta. que... Sí, O sea, nosotros, por pedir que respetar una transformación de fase local y que todo permaneciera invariante, llegamos a esto. Pero como vos estabas diciendo recién, o sea, impusimos esa transformación, pero podríamos haber impuesto otra. O sea, no necesariamente. O sea, como que, ¿cómo querés que se cumpla esa simetría y no querés que se cumpla alguna otra que tuviera dado alguna otra condición? bueno, ahí hay 2 preguntas. La primera que hago notar es que, por una cuestión didáctica o pedagógica, yo dije, bueno, tratemos de forzar a que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge. Y si lo logro, me doy cuenta de que a la conclusión a la que llego es que recuperás el electromagnetismo. O obtenés el electromagnetismo de forzar al lagrangiano de Dirac. Ahora yo podría decir, bueno, yo no fuerzo nada, lo que le echo la culpa a la naturaleza. La naturaleza respeta esta simetría, yo me doy cuenta de que es así, porque efectivamente el lagrangiano de Dirac es invariante de esta transformación. Entonces ahora no digo que yo forcé a que el lagrangiano de Dirac sea invariante, sino que digo que la naturaleza
respeta esta simetría. Y como consecuencia de respetar esta simetría es que aparece este campo de Gauge que tiene que ver con el campo electromagnético. Entonces, por una cuestión didáctica o pedagógica, yo lo presento forzando las cosas, ¿no? Digamos, bueno, a nadie se le ocurriría de entrada decir, cuando uno nace, no dice, es obvio que la naturaleza respeta una transformación de fase local, no es para nada obvio. Pero una vez que uno se da cuenta de que si ocurre eso, recupera el electromagnetismo, entonces yo ahora podría ir a teórica 1 y decir, bueno, miren, el electromagnetismo es una consecuencia de que la naturaleza respeta una simetría un poco abstracta. El hecho de que la naturaleza respete esta simetría de Gauge U1 me da a mí todo lo que vimos en ese curso. ¿Sí? Perdón, y entonces, con ese cuestionamiento, o sea, ¿tenés forma de saber qué es la única simetría que te devuelve el electromagnetismo? ¿O podría existir alguna otra simetría que también te devolviera las mismas ecuaciones? Lo único que podría hacer este lagrangiano es agregarle una cuadridivergencia de modo tal que el lagrangiano sea invariante. No hay otra cosa. O sea, fíjate, este es el lagrangiano más general que vos podés hacer que respete esta transformación. ¿Sí? A lo sumo podría agregar una cuadridivergencia que hace que las ecuaciones de Euler-Lagrange no cambien. Porque, o sea, las ecuaciones dinámicas, que son las ecuaciones de Maxwell, son las cosas que describen el electromagnetismo, surgen de las ecuaciones de Euler-Lagrange de un cierto lagrangiano. ¿Sí? Una vez que vos encontrás ese lagrangiano, el lagrangiano que te da esas ecuaciones de Maxwell, la única variante que tenés, la única otra cosa que te puede dar lo mismo, es un lagrangiano al que le podés sumar una cuadridivergencia. Y puedes agregarlo acá y esa cuadridivergencia no te dice nada, porque a la larga, cuando integres en todo el espacio, esa cuadridivergencia se anula. Entonces, es el único lagrangiano que te lleva a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, que te lleva a las ecuaciones de Maxwell. Entonces, Ok, perfecto. es la única, es el único lagrangiano que parte a partir del lagrangiano de Dirac, que satisfaciendo una simetría particular, que es esta simetría de transformación del grupo 1, que te lleva a este lagrangiano, que es el único que te lleva a las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Muchas gracias. Quise poner acá. Ah, bueno, fíjense que las ecuaciones de Euler-Lagrange, quise poner acá, claro, las ecuaciones de Maxwell son el d'Alembertiano de Amu, o sea, de mu de Amu igual a 0, que esto es lo mismo que la ecuación de Klein-Gordon por una partícula de masa 0. O sea, lo que quiero decir es, las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas, que es el d'Alembertiano de Amu igual a 0, es lo mismo que la ecuación de Klein-Gordon por una partícula de masa 0. Porque la ecuación de Klein-Gordon para una partícula de masa 0 es el d'Alembertiano de Amu igual a 0. El término de masa no está. Entonces, uno puede notar que el campo que describe las ecuaciones de Maxwell satisface la ecuación de Klein-Gordon para una partícula de masa 0. Y como vimos, la ecuación de Klein-Gordon describe bosones. Entonces, un bosón de masa 0 es la partícula que describe el campo electromagnético. Y esa partícula le ponemos nombre, que es un fotón. ¿Sí? Entonces, el bosón de masa 0, que es la solución de la ecuación de Maxwell, es un bicho muy particular, le vamos a poner nombre, es el fotón. Es el cuanto de radiación electromagnética. ¿Sí? Entonces, en relación a la pregunta que vimos recién, hagamos un breve resumen de lo que hicimos. Y lo que nos dimos cuenta es que encontramos una manera de reinterpretar una interacción, la interacción electromagnética, que en vez de surgir de leyes experimentales como la ley de Biot-Savart, la ley de Gauss, y demás, que uno las condensa en un conjunto de ecuaciones, llaman las ecuaciones de Maxwell, que a mi modo de ver, el origen es experimental, ¿no? O sea, un tipo agarró y puso corrientes con cables y vio que se atraían, hizo cuenta y sacó una ley, y otro tipo puso una carga electrostática, veía cómo era el campo y sacó una ley,
Y así sucesivamente se crearon 4 leyes, y esas 4 leyes uno las puede juntar en un conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell. El origen del electromagnetismo, desde ese punto de vista, es una cosa experimental, ¿sí? Y acá lo que acabamos de ver es que uno llega a las mismas ecuaciones, pero de una manera completamente distinta. De darse cuenta de que en esta formulación lagrangiana uno puede describir fermiones, por ejemplo, si uno ve la ecuación de Dirac, y de pedir que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante una cierta transformación de simetría, recupero las mismas ecuaciones. Entonces estoy recuperando el electromagnetismo de darme cuenta de que la naturaleza respeta una cierta simetría. Ese concepto marcó una especie de quiebre en la manera de pensar que hubo desde hace 50 años en este campo, porque me permite ahora tratar de entender las interacciones de una manera más de primeros principios, ¿no? Es notar que la naturaleza respeta una cierta simetría. Y como consecuencia de que existe esa simetría, que es una simetría abstracta, a uno no se le ocurriría de entrada, ¿sí? Pero de darse cuenta que la naturaleza respeta esa simetría, uno, como conclusión, obtiene las ecuaciones a las que había llegado de una manera experimental, ¿sí? Pero ahora hacemos un pasito más. Sabemos que la naturaleza respeta una cierta simetría, ¿sí? Nosotros usamos la transformación de fase local de un único parámetro, o sea, transformaciones del grupo U1, pero como charlamos recién hace un ratito, uno podría probar con otros grupos de simetría, ¿sí? Y tengo otras fuerzas, otras interacciones a las cuales me gustaría tratar de describir. O sea, obtuvimos el electromagnetismo, de darnos cuenta que la naturaleza respeta la simetría U1. ¿Qué pasa con la interacción fuerte y qué pasa con la interacción débil? Recuerden que en el caso de las interacciones fuertes, vimos que para antisimetrizar la función de onda de los bariones, que eran un estado de 3 quarks, la función de onda nos quedaba con una simetría equivocada, y una manera de arreglar eso es decir, postular que existe un nuevo número cuántico, es el color, y que si los quarks entonces tienen un color definido, la naturaleza parece ser que le gusta solo estados incoloros. Entonces no existen los quarks aislados y solo existen 3 quarks o quark y antiquark. Y eso arreglaba la simetría de la función de onda, entre otras cosas. Ya vimos otras evidencias de por qué el color tiene sentido, cuando vimos esa constante R, ¿sí? Entonces aparece un grado de simetría de SU3, que está, de color, que lo llamamos en aquel momento, que está relacionado con las interacciones débiles. Entonces quizás de imponer que el lagrangiano de Dirac sea invariante ante una transformación del grupo SU3 en vez del grupo 1, quizás encontremos algo que nos describa la interacción fuerte, y eso es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, casualmente. Y respecto a la interacción débil, recuerden que la interacción débil siempre nos aparecían neutrinos. Los neutrinos solo interactúan vía la interacción débil, no tienen carga eléctrica ni carga de color. Solo interactúan vía la interacción débil, y si hay un neutrino de un cierto tipo, siempre se relaciona con el leptón de la misma familia. Si hay un neutrino de electrón, ese está relacionado con el electrón. Si hay un neutrino de muón, está relacionado con el muón. Como que vienen de a pares las partículas. Si hay un neutrino de un tipo, se relaciona solamente con un neutrino de un cierto, con un leptón de un cierto tipo. Entonces, como que las cosas vienen en dobletes, ¿no? Entonces, el grupo de simetría que describe dobletes, uno podría pensar que es el grupo de SU2, como el de spin, ¿no? Entonces, y eso vamos a ver dentro de la semana que viene, le vamos a dedicar toda la semana que viene, por lo menos, a ver la interacción débil, que es un poco más retorcida. Pero fíjense que lo que vamos a hacer de acá a las próximas 3-4 clases es explotar esta idea que vimos hoy, que es el hecho de que si uno agarra una transformación de fase local y pide que el lagrangiano sea invariante, tiene que retorcerse. Retorcerse significa agregar nuevos campos o darse cuenta que existen esos campos. Darse cuenta que existe el fotón como mediador de la interacción electromagnética, ¿sí? Que es un bosón con ciertas características. Entonces, ¿cómo será en el caso de la fuerza fuerte y cómo será en el caso de la fuerza débil? Y la respuesta es lo que les estoy anticipando acá, que el grupo de simetría de SU3, así como el grupo de simetría 1 nos dio el electromagnetismo, el grupo de simetría de SU3 y el grupo de simetría de SU2 nos van a dar respectivamente
la descripción de la interacción fuerte y la interacción débil. Eso es lo que vamos a ver en las clases que vienen. Entonces vamos a generalizar, no sé qué es lo que quise hacer. ¿Cómo implementar esto de una transformación en gauge en un caso más general? O sea, lo que hicimos en los slides previos fue tratar de ver cómo obtener, cómo darnos cuenta que la Lagrangiano de Dirac es invariante del grupo de transformación U1. ¿Sí? Ahora, me gustaría ver una transformación más general, no una transformación de fase local de un cierto grupo, sino una transformación unitaria en general. ¿Sí? Para cualquier transformación unitaria de un cierto grupo, me gustaría ver qué tengo que hacer para que el Lagrangiano sea invariante de gauge. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es simplemente repasar lo que vimos en los slides anteriores, pero para una transformación más en general. ¿Sí? Una transformación unitaria U. Entonces, lo que vimos es que para que el lagrangiano sea invariante, tenía que, si yo a mi campo lo transformo de esta manera, si mi campo nuevo es U por psi, donde esta U es la transformación en particular, en el caso pasado, en el caso de los slides previos, esta U era E a la I alfa Q. Era una transformación unitaria. Bueno, ahora pienso en una transformación unitaria en general, ¿sí? Sea la que sea. Si el campo transforma de esta manera, para que el lagrangiano quede invariante, yo tenía que transformar la derivada por la derivada covariante. Sí, la derivada por la derivada covariante. Y lo que quería es que esa derivada covariante transforme igual que el campo. Porque si el campo transforma como U por el campo viejo, que la derivada transforme como U por la derivada vieja. Si eso ocurría, en el lagrangiano de Dirac, esta U se va a anular con la U a la menos 1 que va a venir de la psi techo. Porque recuerden que el lagrangiano de Dirac tiene un psi techo de mu psi. Si esa derivada transforma igual que el campo, o sea, si la derivada es multiplicarla por una U adelante, la psi techo recuerden que es, ahora va a ser la psi techo prima por la U a la menos 1, que es traspuesto y conjugado, y esta es una transformación unitaria. Entonces este U con el U a la menos 1 va a desaparecer y va a hacer que el lagrangiano sea invariante. Entonces, vuelvo a repetir, ante una transformación unitaria de mis campos, la derivada tiene que ser tal que transforme de la misma manera que los campos. La misma manera que los campos es enchufarle una U adelante. ¿Sí? Si eso ocurre, entonces el lagrangiano de Dirac es invariante. ¿Sí? Entonces, lo que es delicado de ver es qué tiene que satisfacer. Recuerden que la derivada covariante la definimos con la derivada ordinaria más un nuevo campo. ¿Sí? Ante una transformación de este tipo, para que el lagrangiano quede invariante, tengo que incorporar un campo de gauge. ¿Sí? Este campo a mu. Entonces lo importante es ver cómo tiene que transformar este campo a mu de modo tal de que el lagrangiano quede invariante. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo multiplico por psi a ambos lados de este igual, ¿sí? Y despejo el término que tiene que ver con amu, me va a quedar lo que escribí yo acá abajo, ¿no? Es IQ amu por psi prima es igual a la derivada mu de psi menos esta derivada mu de psi prima, ambas. ¿Sí? O sea, si de acá multiplico por psi y transformo todo, es esta ecuación que tengo acá abajo. ¿Bien? Si acá distribuyo esta prima, transforma el campo mu y transforma el campo psi. ¿Sí? Y ahora, esta derivada mu, ¿qué es lo que quise poner acá? La derivada mu de psi prima es la derivada mu de psi prima es la derivada mu de psi prima, y psi prima es u por psi. Entonces, cuando tome la derivada de u por psi, me va a quedar u por la derivada mu de psi y la derivada mu de u, que puede depender de x, por la psi. O sea, estos dos términos tienen que ver con este primero. ¿Sí? Y este término es, lo que estoy diciendo, es que la derivada mu de psi prima tiene que transformar como el campo, de esta manera, de modo tal de dejar la lagrangiana invariante. Entonces, este de mu psi prima es u por d mu por psi. U por d mu por psi.
Ahora, d mu grande, la derivada covariante, tiene la derivada ordinaria menos el IQ a mu. Entonces este término U de mu psi, con signo opuesto se cancelan. Entonces me queda IQ a mu prima por psi prima, y del otro lado me quedó la derivada mu de U por psi, es este primer término, y después U por IQ a mu por la psi. Es este renglón de acá abajo. ¿Sí? Entonces puedo, fíjense que puedo pasar este IQ dividiendo al otro lado, y la psi la puedo escribir como U a la menos 1 por psi prima, de modo tal de sacarme que, me gustaría que los tres términos tengan psi prima, de modo tal de sacarme el psi prima de encima. Entonces, a esta psi lo reemplazo por U a la menos 1 por psi, y a esta psi la reemplazo por U a la menos 1 por psi, prima, perdón, U a la menos 1 por psi prima. Entonces, todo me queda multiplicado por psi prima, entonces lo puedo cancelar. Entonces me quedó A mu prima igual a un choclito. ¿Sí? Entonces esto lo que me está diciendo es cómo cambia el campo A mu ante la transformación dada por, por esta transformación unitaria U. ¿Sí? Fíjense que si, esto es un caso en general, entonces este es el resumen de este slide. Ante una transformación de los campos dada por una matriz, una transformación unitaria U, el lagrangiano dirá que es invariante si transforma la derivada ordinaria por una derivada covariante, significa si agrega un nuevo campo, de modo tal que la derivada transforma de la misma manera que los campos, y para que eso ocurra, este nuevo campo que agregué tiene que transformar de una manera en particular. ¿Cuál es esa manera en particular? Esta. Entonces, díganme quién es esta U, y yo les digo cuál es la manera en la que transforma el campo a mu. Y esto es en general. Fíjense que lo que hicimos en slides anterior es qué pasa si ustedes reemplazan a esta U por E a la I alfa Q, que es, a ver, si ahí reemplazo U por el alfa, ¿recuperan la anterior? Sí, exactamente. Eso, si ustedes reemplazan a esta U por la U que usamos unos slides atrás, que era una transformación unitaria en particular, que era una transformación de fase local del grupo U1, de un único parámetro, que era el E a la I alfa Q. Si U es E a la I alfa Q y hacen esta cuentita, lo que le va a quedar es que A mu prima es A mu más la derivada mu de alfa. Simplemente reemplazar. ¿Sí? Es una cuenta de 2 renglones, la pueden ver ustedes. Entonces, este caso es el caso más general de lo que vimos en los slides anteriores. Es dada una transformación unitaria U arbitraria, ¿sí? El lagrangiano de Dirac es invariante si uno agrega un campo de gauge y el campo de gauge transforma de esta manera en particular, dada quién es esta U. ¿Sí? Claro, que es eso. Así como debe transformar el campo de gauge para dejar invariante el lagrangiano de Dirac. En los 10 minutos que me quedan, les quería hacer una breve cuenta, que es la siguiente, una construcción útil, que es si uno aplica sucesivamente derivadas covariantes, el objeto que queda también es covariante, ¿no? Entonces simplemente, supónganse que por curiosidad les digo, calculemos cuál es este conmutador, el conmutador de mu de nu aplicado a psi. Quiero ver qué es este objeto, porque, no sé, porque alguien me dijo, fíjate que da esto. Entonces calculemos que es de mu de nu psi. Perdón, el conmutador es de mu de nu psi menos de nu de mu psi. Pues calculemos este primer término. ¿Sí? Ese primer término reemplazo de mu por lo que es, la derivada covariante, y reemplazo de nu por lo que es, la derivada covariante. Y acá distribuyo, ¿no? Entonces me van a quedar un montón de términos. Uno va a ser de mu de nu psi, que es el primero. Después, de mu aplicado a esta cosa que está multiplicado. De mu aplicado a IQ a mu, que depende de X, y psi, que depende de X. Entonces acá tendré que hacer la derivada mu del producto de dos cosas. Y me va a dar un término que es derivar la psi y dejar el a mu tranquilo, o derivar el a mu, ¿de dónde lo escribí? Derivar el a mu y dejar el psi tranquilito. Después un término que es IQ a mu de nu psi, y después IQ a mu, IQ a nu por la psi. Entonces me quedan estos 5 términos de acá. ¿Sí?
estos 5 términos reemplazan el de mu de nu psi. El otro término, de nu de mu psi, es simplemente lo de acá, pero intercambiando el índice nu por el índice mu. Y lo que quiero es restarlos ambos. ¿Sí? Pero fíjense que el primer término, o sea, voy a tener un renglón como este, y un renglón igual, pero intercambiando el nu por el mu y cambiando todos los signos. ¿Sí? La suma de esas dos cosas es este conmutador. Pero fíjense que el término de mu de nu psi va a tener abajo un término de nu de mu psi, y estas derivadas las puedo conmutar, porque derivar respecto de x y derivar respecto de y es lo mismo que derivar respecto de y respecto de x. Las derivadas ahí conmutan. Entonces este término con el que venga de invertir los índices con el signo cambiado se cancela. Este término desaparece cuando hago esta resta. Este término también, porque tiene a mu a nu psi, pero para cada mu y para cada nu, a es un coeficiente. O sea, a0 es un coeficiente. ¿Sí? Entonces esto será a mu a nu, es lo mismo que a mu para cada nu y mu fijos. Entonces abajo voy a tener un término igual, con los índices al revés, y voy a estar restando, pero estos son coeficientes para un dado índice nu y mu. Entonces también los puedo pensar como que los puedo permutar. Entonces estos también se cancelan. Y después me queda este término, que es a mu de nu psi, y acá a nu de mu psi, y abajo voy a tener un término como este, pero con los índices cambiados, o sea, va a ser a mu a nu psi, que es exactamente este término. O sea, este, cuando cambio los índices y resto es lo mismo que este, y lo mismo con este signo, este término. Abajo voy a tener a nu de mu psi, que es exactamente este, y se restan. O sea, lo único que me sobrevive es este término de acá. ¿Sí? Entonces, este conmutador de mu de nu psi me queda menos iq, la derivada mu de anu, menos la derivada nu de amu. Que si lo recuerdan, este era el objeto que habíamos llamado f mu nu, ¿sí? Que era el que me daba el lagrangiano que tiene que ver solo con el campo amu. Entonces, esta cuenta que hace 4 minutos les dije, sígame la corriente y hagamos que esta cuenta, nos damos cuenta que el f mu nu, que es el objeto que me permite a mí obtener el lagrangiano de los campos libres, el lagrangiano que tiene que ver solo con los campos de gauge, lo puedo obtener a través de calcular este conmutador de la derivada covariante consigo misma. Simplemente es una manera de obtener cómo calcular el lagrangiano de estos campos libres. Y el último slide entonces, y con esto sí termino, es cómo transforma la derivada covariante. Entonces, lo que vimos es que la derivada covariante transforma de la misma manera que el campo. O sea, primar era enchufarle adelante la u. ¿Sí? Ahora, si nos seguimos la corriente de este lado, esta derivada mu de psi prima es la derivada prima de mu por el psi prima. ¿Sí? Y esto es la derivada prima de mu, y este psi prima es u por psi. Entonces, si ahora miramos este bicho, este y este, ¿sí? Y si multiplico, no, nada, directamente, o sea que d mu prima por u es lo mismo que u por d prima. ¿Sí? Y si multiplico por u a la menos 1 de este lado, se cancela este bicho y me queda un u a la menos 1 de este lado. O sea, d mu prima tiene que transformar como u de mu u a la menos 1. O sea, lo que estoy diciendo acá, con esta pequeña álgebra, es darme cuenta cómo es que transforma la derivada covariante. Dada una transformación u, la derivada covariante transformada es ensanguchar la derivada covariante vieja entre u y u a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué esto puede llegar a ser útil? Porque vimos recién que el f mu nu lo obteníamos de aplicar de mu de nu. Entonces el f mu nu venía del conmutador de mu de nu, que es aplicar 2 veces la derivada covariante. Entonces si yo quisiese ver cómo transforma aplicar la derivada covariante 2 veces, por lo que vimos recién, esto va a ser d mu prima, d nu prima. D mu prima es ensanguchar entre las u, d nu prima es ensanguchar entre las u, y cuando
ponga u de mu, u a la menos 1, con u de nu, u a la menos 1, el u a la menos 1 y el u se van, y entonces la derivada sucesiva es ensanguchar a la derivada sucesiva entre las u's. ¿Sí? Entonces, como el f mu nu venía del de mu de nu, el f mu nu prima va a ser ensanguchar entre u y a la menos 1 al f mu nu. ¿Sí? Entonces, f mu nu prima es u, f, acá falta un mu, f mu nu, u a la menos 1. ¿Está bien? Entonces, lo que vimos en este slide es cómo transforma el lagrangiano de gauge, el lagrangiano que depende solo de los campos de gauge, ¿sí? Que era el f mu nu prima, y acabamos de ver que el, perdón, f mu nu, acabamos de ver que el f mu nu transforma ensanguchándose entre las u's, entonces el lagrangiano de gauge es u, f mu nu, u a la menos 1. Y en el caso de... Y acá hay una sutileza que vemos la clase que viene, ya si no ya es demasiado. Entonces en este slide lo que les quiero mostrar es cómo transforma el campo de gauge, dada el tensor este que me define el lagrangiano de gauge, el lagrangiano que solo depende del campo mu, transforma ensanguchándose entre las u's. ¿Está bien? Acá falta un mu. ¿Sí? Entonces, el mensaje importante de la clase de hoy es que definimos que es una transformación de gauge, una simetría de gauge. Una simetría de gauge es una transformación de fase local. ¿Sí? Transformo los campos, simplemente una transformación de fase donde arbitrariamente cambio la fase de manera distinta en cada punto del espacio. Y lo que vimos es que el lagrangiano de Dirac es invariante ante esa transformación, pero que para ser invariante tengo que admitir el ingreso en el juego de un nuevo campo que llamamos campo de gauge. Y que, dada la transformación, queda fijo cómo es que tiene que transformar ese campo también. Vimos que el lagrangiano más general es el lagrangiano de Dirac, más un lagrangiano de interacción entre el campo de gauge y los fermiones de Dirac, más un lagrangiano de gauge, que es un lagrangiano que depende solo de este campo de gauge, de este campo que arregla la invariancia del lagrangiano de Dirac. ¿Sí? Y lo que vemos es que ante una transformación del grupo U1, una transformación de un grupo de simetría, una transformación de fase local de un único parámetro, el lagrangiano de Dirac queda el lagrangiano del electromagnetismo. Nos queda un lagrangiano que es las ecuaciones de Maxwell en el vacío, más un término de interacción entre el campo electromagnético, que es el AMU, y los fermiones de Dirac. ¿Sí? Es un fermión, antifermión y el campo AMU. Que nos dimos cuenta que es el fotón, que es el cuanto de energía de la ecuación de Klein-Gordon, o que es el cuanto de radiación electromagnética que puede interactuar con partícula y antipartícula. Fíjense que ahí la carga se conserva. O sea, hay mucho para digerir de esta idea, pero la idea principal es que notar que el lagrangiano de Dirac respeta una simetría en particular nos permitió redescubrir una interacción que ya conocíamos, que es el electromagnetismo. Lo que vamos a ver en las clases que vienen es que el lagrangiano de Dirac también respeta otras simetrías, y eso nos va a permitir encontrar el lagrangiano de la interacción fuerte y el lagrangiano de la interacción débil. ¿Sí? Y recuerden que una vez que uno tiene el lagrangiano, este formalismo de lagrangiano cuántico de campos nos permite, a través de las ecuaciones de Lagrange, describir la evolución de un sistema. ¿Sí? Entonces, reobtuvimos algo que ustedes ya conocían, que es el electromagnetismo. Las clases que vienen vamos a ver qué pasa con la interacción fuerte y la interacción débil. Me quedé sin tiempo, no sé si alguien tiene alguna pregunta rápida, y si no, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos hoy en la clase que viene. Los destruí. Muy bien. Jaja, resumen, muy bien. Entonces, les pido por favor que miren los slides de la clase de hoy con cuidado, y la clase que viene volvemos a hacer un breve resumen de lo que vimos hoy, y avanzamos con la misma idea conceptual, pero con otro grupo de simetría. ¿Está bien?
Bueno, entonces los dejo con los Matías. Bueno, hacemos a las 12:40. Tomamos unos minutitos. Dale. Dale. Matías, ¿vos sos Matías 1 Matías? Para que me cambie el nombre, así me ves. Ahora estoy como Matías Leoni. A ver si te encuentro. Yo me lo cambié, pero no se estaba viendo mi cambio de nombre. No sé si No. Acá está Matías Leoni. Entonces, para que paro de sharear y paro de grabar.